Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues bien, vamos a empezar con el tema de la semana, el cual es el tema de divisibilidad. Ok, palabrota, ¿cierto? Sí, palabrota. Pues bien, ese tema es bastante importante porque te va a servir mucho para cuando veamos los temas siguientes del curso de aritmética. Sirve bastante. El día que tú postules, seguramente sea donde sea, lo más probable es que tengas que saber este tema. Está bien, pues empecemos de una vez. Bien, hablemos de la divisibilidad de números. Veamos, un número entero es divisible entre otro positivo, bien, entre otro positivo, cuando al dividir el primero entre el segundo, el cociente es entero y el residuo es cero. Yo tengo un primer número, si lo divido entre un segundo número positivo entero, bien, pues hablaremos de que estos números son divisibles si es que el cociente es un número entero y el residuo pues sería ¿cuánto? Cero, ¿cierto? A ver, veamos unos ejemplos. 24 entre 6, por ejemplo. Cociente, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? Y el residuo es pues cero, ¿cierto? Claro, A es el primer número entero, B es el segundo número entero positivo y 4 sería nuestro número entero que vendría a ser el cociente, ¿verdad? Cociente K, ¿cierto? Al hacer este ejemplo, pues estamos hablando de divisibilidad de dos números. ¿Qué números? 24 y 6. Pues entonces podemos decir que 6 o 24 es divisible entre 6. Otra forma de expresarlo es decir lo siguiente, que 24 tiene módulo 6, es decir, lo puedes dividir, el cociente pues va a ser un número entero y el residuo va a ser cero. ¿Ok? Listo. Bien, a ver, veamos ahora lo siguiente. Multiplicidad de números. Bien, un número entero es múltiplo de otro positivo cuando es el resultado de multiplicar dicho entero positivo por un entero cualquiera. Bien, a ver otra vez, un número entero es múltiplo de otro positivo cuando es el resultado de multiplicar dicho entero positivo por un entero cualquiera. A ver, veamos, yo puedo decir que A es, por ejemplo, múltiplo de B si a este A se le puede expresar en función de un producto, B por un K, por ejemplo, o cuando este A es el resultado de multiplicar este entero positivo por un entero cualquiera. ¿Está bien? Un entero cualquiera. Por ejemplo, yo puedo decir que A es 24 de B, bien, siempre y cuando ese producto, bien, sea un b por quién, por cualquier valor entero, por n, por ejemplo. ¿Está bien? De esa forma puedo decir que a es múltiplo de b. Entonces, en general, yo podría decir que si a es múltiplo de b, es porque a tiene el factor b. ¿Está bien? Si a es múltiplo de b, es porque a tiene el factor b. O si A es múltiplo de K es porque A tiene el factor K. A ver, si A es múltiplo de B es porque A tiene el factor B. Es decir, este B va a estar multiplicado por algún entero cualquiera. K, por ejemplo. Yo no puedo poner todos los números enteros, ¿cierto? Es por eso que lo represento con una letra. Esta letra K va pues representarme todo o cualquier número entero, ¿cierto? Otra vez, si A es múltiplo de K es porque A tiene el factor K. K por algo va a ser, ¿cierto? Si A es múltiplo de B es porque A se puede expresar como el factor B, por ejemplo, o K por algún otro valor. Otra vez, si A es múltiplo de B, es porque A tiene el factor B. Si A es múltiplo de K, es porque A tiene el factor K. Otra vez, si A es múltiplo de C, es porque A tiene el factor C. Sería multiplicado por algo, ¿cierto? Claro, por n, por ejemplo. Si A es múltiplo de n, pues ese n va a ser factor de A, ¿cierto? N por K, por ejemplo, por algún otro valor entero. ¿Está bien? Listo.
Ahora vemos lo siguiente. Notación y representación general. Miren, de esta forma. A es múltiplo de B, entonces A se puede expresar de esta forma. A es igual a múltiplo de B. Ponemos el B y arribita ponemos un circulito. ¿Está bien? Puedes ponerlo de esta forma o de esta forma. Igual se entiende. ¿Esto qué significa o cómo se interpreta esto? Que A es múltiplo de B. Por ejemplo, si fuese otro A múltiplo de C. ¿Está bien? Si fuese otro A múltiplo de D, por ejemplo. ¿Está bien? Claro. Listo. Entonces, podríamos decir que múltiplo de B es la representación de B por un factor K, donde K es un número entero. ¿Recuerdas? Claro. A ver, veamos otra vez. Si A es múltiplo de B, quiere decir que este A tiene el factor B. Entonces sería B por quién? Por algo, ¿verdad? Por un K entero positivo. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, si 24 es múltiplo de 6, quiere decir que 24 tiene el factor 6. ¿Y quién sería ese otro factor que nos falta, el cual es un número entero positivo? Pues sería 4, ¿cierto? Si 12 tiene el factor, si es múltiplo de 3, por ejemplo, pues entonces el 12 tiene el factor 3 y nos faltaría el otro, ¿verdad? El otro factor que es un K, que es un número entero positivo cualquiera, que sería pues el 4, ¿cierto? 3 por 4, así es. Listo, ahí tenemos el ejemplo, ahí tú ya lo puedes revisar. Entonces, si 24 es divisible por 8, pues 24 es múltiplo de 8. Se puede entender de esa forma también. Ahora veamos otro ejemplo. Si 0 es múltiplo de 11. ¿Y por qué 0 es múltiplo de 11? Porque 0 tiene factor 11, ¿verdad? 0 se puede expresar como 11 por quién? Pues por 0, claro. 20 es múltiplo de 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 20 tiene factor 1. ¿Cómo se puede expresar? Como 1 por quién? Pues por 20, ¿cierto? Claro. A ver, 7 es múltiplo de 7, claro. Porque 7 se puede expresar en función de ese mismo 7, ¿verdad? 7 por quién? Pues por 1. 7 es múltiplo de 7, ¿por qué? Porque tiene factor 7. Aquí está el factor 7. A ver, menos 36 es múltiplo de 9. Antes de hacer esto, pues tienes que saber que aquí vamos a trabajar en general con números enteros, pero positivos. Bien, pero se podría dar este caso, ¿verdad? Menos 36 es múltiplo de 9. ¿Qué quiere decir esto? Que 36 tiene factor 9. En general, si un número k es múltiplo de b, quiere decir que ese número k tiene el factor b. ¿Ok? Menos 36 múltiplo de 9, quiere decir que menos 36 tiene el factor, ¿quién? 9. Entonces faltaría el otro, ¿verdad? Menos 4, ¿cierto? Claro, porque tiene que darnos negativo. 9 por 4, 36. Por el signo menos, pues menos 36. Listo, ahora veamos lo siguiente. Si A no es múltiplo de B o no es divisible, que es lo mismo, entonces por el teorema fundamental de la división entera tenemos las siguientes dos divisiones, la división entera por defecto y la división entera por exceso. Entonces la primera tendríamos como dividendo a A, tendríamos como divisor a B, tendríamos como cociente acá y tendríamos como residuo a R, R minúscula. Esta pues se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Como el algoritmo de la división. A dividendo es igual al divisor por el cociente más quién, pues más el residuo, ¿cierto? Y esto se puede expresar de esta forma, ¿no? B múltiplo, múltiplo de B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto posee factor B, claro, y se puede expresar así, claro. A es múltiplo de B más quién, pues más R. Eso dependerá ahora en qué tipo de división estamos, ¿verdad? En este caso estamos en la división entera por defecto. Ahora, por exceso sería de la siguiente forma, ¿verdad? A sería pues B por K más 1, ¿cierto? Menos R, ¿ok? R. Y esto pues sería A es múltiplo de B menos R residuo. Así es. Claro, recuerda que en la división por exceso el cociente está aumentado en una unidad, ¿cierto? En una unidad. Aquí tú lo ves. Si en el defecto sería K, pues en por exceso sería K más 1. Y el algoritmo sería A es igual a B dividendo A es igual al divisor B por el cociente K más 1
menos ¿quién? Menos el residuo. ¿Residuo por qué? Por exceso. Bien, ahora veamos lo siguiente. A ver, aquí tenemos principios de la divisibilidad. El primer principio, cuando tengamos una suma, los cuales los números a tratar pues sean múltiplos de, por ejemplo, n, esta suma va a seguir siendo múltiplo de n. Por ejemplo, 12, aquí tenemos 12 que es múltiplo de ¿quién? Múltiplo de, a ver si lo puedo acomodar, aquí está. Si 12 es múltiplo de 4, más 8 que también es múltiplo de 4, más 20 que también es múltiplo de 4, esa suma me va a dar 40 y resulta que este valor 40 también es múltiplo de 4. En general, entonces, si yo tuviese un número que es múltiplo de n y lo sumo con otro número que también es múltiplo de n y lo sumo con un tercer número que también es múltiplo de n, pues el resultado me va a dar un resultado final pues que también va a ser múltiplo de n. En general, múltiplo de n más múltiplo de n más múltiplo de n es igual a múltiplo de n, ¿cierto? Claro, puede ser la cantidad de números que yo quiera sumar. Puede ser cualquier cantidad y va a cumplirse eso. Claro, siempre y cuando sea múltiplo de n, ¿verdad? Claro. Bien, ahora este es para una suma. Ahora vemos para una diferencia. Múltiplo de n menos múltiplo de n, pues también me va a seguir dando múltiplo de n. Por ejemplo, 35 es múltiplo de 7, menos 14, que también es múltiplo de 7. Esta diferencia, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería? Pues mi noveno sustrayendo diferencia sería mi 35 menos 14, pues 21. Y 21, pues también es múltiplo de 7. Entonces, en general, múltiplo de n menos múltiplo de n, pues va a ser múltiplo de n. ¿Cierto? Claro que sí. Ahora, si yo tengo el factor, este producto k por un múltiplo de n, pues el resultado final, el producto, va a continuar siendo múltiplo de n, ¿ok? A ver, si yo tengo k por n, que es, por ejemplo, multiplicado por un número que es múltiplo de n, k por un múltiplo de n, pues el resultado va a ser que va a seguir siendo un múltiplo de n. Por ejemplo, si mi k fuese 5 y yo lo multiplico por 16, justamente aquí, si mi k fuese 5 yo lo multiplico por 16 y para mí 16 es múltiplo de 8, ¿cierto? Claro. Entonces al multiplicar k por ese múltiplo de 8 que vendría a ser 16, pues el resultado final que sería 80, pues también sería múltiplo de 8, ¿ok? Listo. Bien, ahora veamos lo siguiente. A ver, lo siguiente. Aquí está. La primera propiedad. Si tenemos que n es múltiplo de a y n es múltiplo de b y n es múltiplo de c, pues ese n, ese número a tratar, pues se puede representar de la siguiente forma. Como n sería igual al múltiplo de el mínimo común múltiplo entre esos tres números, a, b y c. El mínimo común múltiplo de A, B y C. Es decir, el número más pequeño que contenga a B y a C. El número más pequeño que contenga a B y a C. A ver, veamos un ejemplo. Pues si yo tengo que 24, ¿cierto? Es múltiplo de 3, 24 es múltiplo de 2, 24 es múltiplo de qué? De 8, ¿verdad? Claro, de 8. Entonces 24 yo puedo representar como el múltiplo de quién? Del mínimo como múltiplo de estos tres. De 3, de 2 y de 8. ¿Está bien? De 3, de 2 y de 8. Mínimo común múltiplo de 3, de 2 y de 8. ¿Cierto? Ahora, a ver, veamos. 3, 2 y ¿quién? Y 8. A ver, mínimo común múltiplo. ¿Recuerdas, verdad? Mitad de aquí, 1, 4, 3, mitad, 2, aquí 2, aquí no se puede, pues lo dejamos tal cual. Luego mitad, a ver, 1, 1, aquí 3, luego tercio, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 por 3, 24, ¿cierto? Entonces 24 se puede expresar como el mínimo como múltiplo de esos tres números que había mencionado, los cuales eran 3, 2 y 8, pues sería 24, ¿cierto? Este 24 es el mínimo común múltiplo de 2, de 3 y de 8, ¿cierto? Así es, claro que sí.
Entonces 24 es múltiplo de 24. Lógico, ¿cierto? Claro, pude haber trabajado con otros números también, es válido. Bien, ahora propiedad 2. Si n es múltiplo de a más r y n es múltiplo de b más r y n es múltiplo de c más r, entonces n va a expresarse como n es el mínimo común múltiplo de esos tres valores, a, b y c. Con la diferencia de que aquí le vamos a sumar ese residuo común. ¿Saben? Ese residuo común. ¿Cierto? Claro. Bien, ahora importante, si yo tengo tres factores, los cuales los expreso en función de un múltiplo de n, ¿cierto? Es decir, que aparezca ese múltiplo de n en común, que tengan esos tres factores, y añadido a ellos, pues un valor, por ejemplo, a, b, c. Es decir, yo tengo múltiplo de n más a, paréntesis, múltiplo de n más b, paréntesis, múltiplo de n más c, paréntesis. Esto va a ser igual a múltiplo de n multiplicado por a por b por c. ¿Está bien? Múltiplo de n a por b por c. ¿Ok? Múltiplo de n más a por b por c. A ver, veamos con un ejemplo. Múltiplo de 7 más quién, más 2, por ejemplo. ¿Cierto? Múltiplo de 7 más 3. Si yo tengo múltiplo de 7 más 4, el resultado de esto va a seguir siendo múltiplo de 7, pero le vamos a multiplicar estos tres números que aparecen, 2 por 3 por 4. ¿No es cierto? Múltiplo de 7 más 2 por 3, 6 por 4, pues 24, ¿cierto? 6 por 4, 24. Pero 24 es 21 más 3, ¿cierto? 21 más 3. ¿Y este 21 es múltiplo de 7? Sí, ¿por qué? Porque tiene factor 7. 21 es 7 por 3. Entonces, si multiplicamos, si lo expresamos en función de 7, pues sería múltiplo de 7, ¿verdad? Pues esto sería múltiplo de 7, finalmente, múltiplo de 7 más 3. Exactamente, múltiplo de 7 más 3. Listo. Puedes hacer eso, por ejemplo, si tienes un número 18 por 23 por 184, pues tú averiguas múltiplo de qué número son estos tres que tengan en común, pues lo expresas así, múltiplo de n más a, por ejemplo, por múltiplo de n más b, por múltiplo de n más c. ¿Cierto? Y ya sabes qué se hace aquí, ¿verdad? Aplicas esto de aquí. Y ya podrías reducir esto, expresarlo en función de un múltiplo y pues hacer que esto se vea menos feo de lo que parece, ¿cierto? Bien, ahora veamos lo siguiente.